A veces hay verdades que no caben en un suspiro, verdades que no se escuchan con los oídos, sino con el espíritu, verdades que golpean el alma, que atraviesan el corazón, que despiertan lo que llevábamos dormido por años. Y esta es una de ellas. Porque cuando el cielo mira lo que el mundo llama Navidad, no ve celebración. Ve olvido, ve distorsión, ve un recuerdo pintado con colores que nunca existieron. Y mientras millones sonríen bajo luces artificiales, hay una realidad espiritual que grita desde el principio de los tiempos, y que hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás a punto de escuchar. Hola, bienvenidos a Pruebas Bíblicas. Gracias por estar aquí. Gracias por atreverte a escuchar un mensaje que no se predica en altares adornados ni se menciona en sermones suaves. Porque lo que vamos a revelar hoy puede incomodar, puede confrontar, puede doler, pero sobre todo puede despertar. Y si te dijera que la Navidad que celebramos no es la Navidad que Dios reconoció, ¿estarías dispuesto a mirar más allá de lo que siempre te enseñaron? La noche del nacimiento del Mesías no fue una escena tierna como la muestran las postales. No fue un canto dulce bajo un cielo tranquilo. No fue una imagen perfecta de paz. Fue un estallido, un choque entre reinos, un grito del cielo que rasgó el silencio de la historia. Mientras un niño lloraba en un pesebre, las tinieblas temblaban en las alturas. Mientras María sostenía vida en sus brazos, un dragón rugía en el mundo espiritual, intentando devorar una promesa que llevaba miles de años anunciada. Navidad no fue un momento romántico, fue una guerra, pero el mundo la transformó, la suavizó, la decoró, la domesticó. Le quitó la espada, le quitó la profecía, le quitó el peso eterno y creó una celebración vacía que Dios nunca pidió. Una fiesta que no honra el propósito, sino que lo oculta. Porque es fácil amar al bebé del pesebre, pero es difícil rendirse al rey que ese bebé se convertiría. Es fácil cantar sobre paz, pero es difícil enfrentar la verdad de que esa paz costó una batalla espiritual que estremeció el universo. Es fácil encender luces, pero es difícil reconocer que la verdadera luz descendió para desafiar a las tinieblas. Y si te dijera que Dios jamás reconoció esta Navidad moderna, llena de símbolos que no nacieron del cielo, sino de culturas antiguas. Y si te dijera que mientras millones celebran una tradición humana, el cielo recuerda una guerra divina. Y si te dijera que aquello que ocurrió en Belén fue tan poderoso, tan explosivo, tan peligroso, que las tinieblas intentaron ocultarlo durante siglos. La Navidad que el mundo celebra no es la Navidad del cielo. Son dos historias diferentes, una emocional y decorada y otra profética y ardiente. Una creada por el sistema y otra que sacudió los cimientos del abismo. Una que entretiene y otra que transforma. Y aquí estamos, tú y yo, frente a una verdad que puede cambiarlo todo. Porque si entendemos lo que realmente ocurrió aquella noche, podremos entender por qué el mundo celebra algo que Dios nunca pidió. ¿Y qué significa eso para nosotros en estos últimos tiempos? Si este mensaje ya empezó a despertarte, si sientes que no estás aquí por casualidad, te invito a apoyar este contenido. Deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal Pruebas Bíblicas para que esta verdad llegue a más personas antes de que sea tarde. Ahora sí, preparemos el espíritu, porque lo que veremos en los próximos bloques te mostrará la Navidad que Dios vio y la que el mundo nunca quiso aceptar. Bloque 2. La noche que el cielo recordó y la tierra olvidó. Para comprender por qué Dios no reconoce la Navidad que el mundo celebra hoy, debemos volver a aquella noche,
No la noche decorada en las tarjetas, no la escena suave que la tradición repitió durante siglos, sino la verdadera noche que estremeció los cielos. Porque mientras el mundo imagina un establo silencioso iluminado por una estrella amable, el cielo recuerda un escenario completamente distinto, una batalla silenciosa que comenzó antes de que Jesús respirara por primera vez, un movimiento espiritual tan intenso que los siglos venideros nunca lograron expresarlo con exactitud. Belén no fue un lugar de ternura, fue un campo de guerra. Desde el principio, aquella noche estuvo marcada por una tensión espiritual indescriptible. No había villancicos, no había calma, no había paz decorada. Había ángeles en vigilia, fuerzas del cielo suspendidas sobre la tierra, esperando el instante preciso en que la profecía pronunciada en Génesis 3:15 comenzara a cumplirse con una precisión insoportable. Era el momento en que la promesa iba a encarnarse, el instante en que la palabra misma se haría carne, el punto donde la luz entraría en un mundo gobernado por sombras. Y esa entrada no podía pasar desapercibida para el reino de las tinieblas. El dragón lo sabía, las fuerzas caídas lo sabían, las sombras lo sabían. Desde los tiempos antiguos, Satanás había esperado ese día no para adorarlo, sino para impedirlo. Por eso Apocalipsis describe una escena brutal y cruda, un dragón esperando a devorar al niño apenas naciera. Esa no es la imagen que las decoraciones navideñas muestran, pero es la imagen que el cielo vio. La tierra vio un pesebre humilde. El cielo vio al enemigo posicionándose para atacar la promesa que podría destruir su dominio para siempre. Mientras José y María buscaban un lugar donde refugiarse, el mundo espiritual estaba en erupción. No había silencio, había tensión, no había calma. Había vigilancia, no había romanticismo, había guerra. Un ejército entero de ángeles se desplegó alrededor de una cueva diminuta, protegiendo con fuego celestial el nacimiento más peligroso de la historia humana. Porque cada estrella brillaba distinto aquella noche, como si supiera que algo más grande que el universo estaba a punto de ocurrir. La tierra no entendió lo que pasaba, pero el infierno sí, por eso tembló. Y es aquí donde comenzamos a entender la gran diferencia entre lo que el cielo vio y lo que el mundo celebra. Lo que ocurrió en Belén no fue un momento para abrazar la cultura, fue el inicio de un movimiento que iba a destruir sistemas, quebrar yugos, abrir caminos, liberar cautivos y exponer las tinieblas. Fue un evento que marcó el fin del poder absoluto del enemigo sobre la humanidad. Desde ese instante, cada respiración del Mesías era un ataque directo contra el reino de las sombras. Cada latido suyo era una declaración de guerra. Cada mirada suya era una luz que el infierno no podía soportar. ¿Y qué hizo la humanidad con esta historia? La cubrió, la suavizó, le puso colores, canciones y tradiciones hasta que perdió su filo profético. Transformó una noche de guerra en una noche de fiesta. Transformó una batalla espiritual en una celebración cultural. Transformó un momento de confrontación en un ritual emocional. Y así fue como se creó la Navidad que Dios nos reconoce. Una Navidad que no honra la profecía, sino la tradición. El cielo recuerda la noche en que el Mesías nació, no por la ternura, sino por la guerra que comenzó. Pero la tierra celebra una Navidad vacía porque olvidó lo que realmente ocurrió. Lo que vamos a revelar en los próximos bloques te mostrará cómo esta distorsión no fue casualidad, sino estrategia. Bloque 3. La Navidad se volvió una historia suave para ocultar una verdad peligrosa. Para entender por qué la Navidad que el mundo celebra hoy no es la que Dios reconoce, debemos observar cómo la historia fue transformada con el paso de los siglos. La primera generación que escuchó sobre el nacimiento del Mesías no lo vio como una celebración,
Lo vio como una señal de que el reino estaba a punto de irrumpir en la tierra, una señal de que el reinado de las tinieblas comenzaba a temblar, una señal de que la profecía largamente esperada había entrado en fase de cumplimiento. Pero el mundo moderno, incapaz de soportar la crudeza espiritual de ese momento, comenzó a moldear la historia, suavizarla, adornarla, convertirla en algo manejable, aceptable, casi infantil. Y así nació una versión decorada que no refleja en absoluto lo que realmente ocurrió. La verdadera Navidad no es apta para la cultura moderna porque revela algo que incomoda, que el nacimiento de Jesús no fue un gesto romántico, sino un acto de guerra. Un acto que desató una confrontación tan intensa que Herodes, movido por fuerzas invisibles, ordenó una masacre. Un acto que obligó a José y María a huir en la oscuridad, mientras detrás de ellos se escuchaban gritos, lamentos y destrucción. Un acto tan peligroso que la familia que cargaba al Salvador tuvo que esconderse en regiones extranjeras para sobrevivir. ¿Dónde está esta parte de la historia en las celebraciones modernas? No está, porque no encaja con la versión suave que el sistema quiere promover. El enemigo sabía que no podía borrar el nacimiento del Mesías, pero sí podía distorsionarlo. Si lograba convertir una noche de guerra espiritual en una fiesta inocente, podría neutralizar la conciencia profética de generaciones enteras. Y lo hizo. Eliminó el dragón de la historia. Eliminó el miedo que estremeció al infierno. Eliminó los ángeles en posición de batalla. Eliminó la tensión. Eliminó la sangre. Eliminó la profecía. Eliminó la urgencia. Eliminó el costo. Dejó solo lo que resulta cómodo: un bebé, una madre, unos pastores, una estrella. Una imagen tierna, emocional, que no exige discernimiento ni arrepentimiento. Una escena decorativa que se puede vender, comercializar, empaquetar, repetir año tras año sin que incomode a nadie. Una Navidad sin guerra, una Navidad sin propósito, una Navidad sin conflicto, una Navidad sin reino. Pero el cielo jamás reconoció esa versión, porque es una historia mutilada, una historia incompleta, una historia sin poder, un recuerdo vacío que el enemigo utiliza para silenciar la verdadera trascendencia de ese instante. Si la humanidad recordara lo que realmente ocurrió, comprendería que la Navidad no fue el final de una profecía, fue el inicio de una guerra que aún continúa. Comprendería que ese niño no fue enviado para decorar el calendario, sino para destruir las obras del diablo. Comprendería que el pesebre no fue un símbolo de dulzura, sino un campo de batalla donde la luz entró al territorio enemigo. Y lo más inquietante es esto: la Navidad moderna no solo ocultó la guerra espiritual de Belén, también preparó al mundo para aceptar un mensaje superficial, emocional, adornado, sin discernimiento. Un mensaje que se siente bonito, pero que no transforma. Un mensaje que conmueve, pero que no despierta. Un mensaje que entretiene, pero que no confronta la realidad espiritual que nos rodea. Una Navidad que calma la conciencia, pero no enciende el espíritu. La pregunta no es ¿por qué el mundo distorsionó la Navidad? La pregunta es ¿por qué la Iglesia lo permitió? Y lo que revelaremos en el bloque 4 mostrará cómo el enemigo utilizó esta distorsión para construir un sistema espiritual que opera hasta el día de hoy. Bloque 4. La estrategia del enemigo: transformar una guerra en una fiesta. Para entender cómo la Navidad se convirtió en algo que Dios no reconoce, debemos mirar de frente la estrategia del enemigo a lo largo de los siglos. Satanás no teme a las fiestas, teme a la verdad. No teme a los rituales humanos, teme a la revelación divina. No teme a la tradición, teme a la profecía. Por eso, desde el momento en que Jesús nació, su objetivo no fue borrar el evento,
sino desactivarlo espiritualmente. Convertirlo en una historia emocional, manejable, comercializable, una historia que pueda repetirse año tras año sin despertar el espíritu de nadie. Una historia que haga llorar, pero no haga discernir. La distorsión navideña no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso progresivo, calculado, paciente. Primero se eliminó el contexto profético, luego se eliminó la tensión espiritual. Después se añadieron elementos de culturas antiguas, dioses solares, fiestas paganas, símbolos que nunca pertenecieron a Belén, hasta crear una mezcla tan densa que la humanidad ya no podía distinguir lo que venía del cielo de lo que venía de la tierra. Y lo más alarmante es que esta mezcla nunca buscó honrar a Dios. Buscó neutralizar el poder que ese nacimiento representaba. Porque si el enemigo lograba que las personas recordaran el nacimiento del Mesías como un momento dulce, tierno e inofensivo, entonces olvidaría que ese nacimiento fue un acto de guerra que vino a destruir su reino. Si lograba que los creyentes asociaran la Navidad con emociones humanas, perderían la conciencia del propósito eterno. Si lograba que se fijaran en la escena y no en la misión, ya habría ganado la mitad de la batalla, y así ocurrió. La Navidad se volvió una fiesta que distrae en vez de despertar, una tradición que acaricia el alma, pero que no enciende el espíritu, una fecha que une familias, pero divide la verdadera historia. La Biblia nos muestra que cada vez que Dios se movía, el enemigo intentaba crear imitaciones para distraer al pueblo. Lo hizo en Egipto, lo hizo en Babilonia, lo hizo en Roma y lo sigue haciendo hoy. La Navidad moderna es uno de los ejemplos más claros de cómo una verdad espiritual puede revestirse de símbolos humanos hasta perder su filo profético. Es una fiesta diseñada para que la gente se sienta cerca de Dios sin estarlo realmente, porque celebra un relato parcial, una sombra incompleta, una versión reducida del evento más peligroso para las tinieblas. Los expertos en historia bíblica han señalado algo que pocas iglesias enseñan. Muchas de las costumbres navideñas se unieron siglos después del nacimiento del Mesías, no para honrar la profecía, sino para alinear a las masas con celebraciones antiguas. Lo que comenzó como un recordatorio del cumplimiento divino se mezcló con rituales paganos que celebraban al sol, a la fertilidad, a dioses que imitaban la luz verdadera. Y así, poco a poco, la Navidad dejó de ser un anuncio profético para convertirse en una sustitución espiritual. Pero lo más inquietante es que esta estrategia funcionó tan bien que hoy millones celebran una versión de la Navidad que Dios nunca pidió. Una Navidad que oculta la guerra, que oculta el propósito, que oculta la profecía. Una Navidad donde el pesebre se coloca, pero el reino se ignora. Donde se recuerda al niño, pero se olvida al rey. Donde se cantan versos suaves, pero se calla la verdad contundente de que aquel nacimiento fue un ataque directo al dominio de las tinieblas. Y aquí surge la pregunta que el Espíritu está poniendo sobre esta generación. ¿Por qué el cielo no reconoce esta Navidad? Porque el cielo no reconoce lo que oculta la verdad, no reconoce lo que neutraliza el propósito, no reconoce lo que diluye la profecía, no reconoce lo que entretiene, pero no despierta, no reconoce lo que emociona, pero no transforma. En el próximo bloque revelaremos cómo esta distorsión navideña no solo cambió el pasado, sino que está moldeando profundamente el presente espiritual de nuestra generación. Bloque 5. El impacto silencioso. Cómo la Navidad moderna adormeció a una generación entera. Lo más perturbador que descubrieron los expertos en profecía es que la distorsión de la Navidad no solo reescribió el pasado, también está moldeando el presente espiritual de manera tan profunda que la mayoría no lo percibe.
Porque cuando una generación repite durante siglos una tradición suavizada, decorada, emocional, desconectada de su raíz profética, esa tradición termina formando una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de ver el reino. La Navidad moderna no es solamente una fiesta, es una programación emocional, una programación que enseña a millones a relacionarse con Jesús de manera parcial, amable, cultural, pero no de manera profética, real, radical, confrontadora, transformadora. Y esa relación superficial con el Mesías está creando una generación dormida que cree que conoce la historia, pero desconoce el propósito. El enemigo sabía que no podía impedir la venida del Mesías, pero sí podía influir en cómo las generaciones futuras recordarían ese momento. Si lograba que el nacimiento del Salvador se convirtiera en una tradición inocente, emocional, llena de símbolos paganos y vacíos, lograría desconectar a los creyentes del verdadero significado espiritual de Belén. No habría guerra en su memoria. No habría conflicto, no habría urgencia, solo un niño, solo una escena tierna, solo una fiesta cultural. Y así, el arma más poderosa del reino, el discernimiento, se apagaría lentamente, sin ruido, sin escándalo, sin que nadie lo notara. La humanidad entera estaría recordando el nacimiento de Jesús, sin recordar por qué vino. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere mirar. La Navidad moderna está anestesiando el espíritu. Está apagando la llama del discernimiento. Está creando un cristianismo emocional que se conmueve, pero que no despierta, que canta, pero que no confronta, que adorna, pero que no discierne. Y cuando una generación pierde el discernimiento, pierde la capacidad de ver lo profético. Pierde la capacidad de interpretar el tiempo, pierde la capacidad de reconocer señales espirituales, pierde la capacidad de identificar la verdad entre tantas luces artificiales. La Navidad que el mundo celebró terminó produciendo justo lo que el enemigo necesitaba: un pueblo distraído, emocionalmente entretenido, espiritualmente adormecido. Muchos celebran la Navidad creyendo que se están acercando a Dios, pero en realidad están siendo arrullados por una versión suave del Evangelio. La Navidad moderna se convirtió en un sedante espiritual, un ambiente cuidadosamente construido para generar emoción sin transformación, tradición sin revelación, costumbre sin propósito. Y lo más alarmante es que esta anestesia espiritual afecta incluso a quienes aman sinceramente a Dios. No por rebeldía, sino por falta de conocimiento. No por rechazo, sino por ingenuidad. Porque ¿cómo despertar si nadie te dijo que estabas dormido? ¿Cómo discernir si la tradición que recibiste toda la vida jamás fue cuestionada? ¿Cómo ver la guerra espiritual detrás del pesebre si te enseñaron desde niño a verlo como un adorno? Los expertos en profecía describen esto como el efecto navideño, un fenómeno espiritual donde la dulzura emocional reemplaza la urgencia profética. Y este efecto es tan profundo que las generaciones crecieron viendo la Navidad como un momento de unión familiar, pero no como un recordatorio de la batalla que comenzó aquella noche. Crecieron celebrando al bebé Jesús, pero ignorando al Rey Jesús. Crecieron emocionándose con la escena, pero desconectándose de la misión. Crecieron escuchando sobre la estrella, pero nunca sobre la serpiente que se movía en las sombras para impedir que esa luz naciera. Y mientras más suave se volvió la Navidad, más difícil se volvió discernir la guerra espiritual actual. El enemigo logró algo peligroso: crear una celebración que cada año calma la conciencia espiritual del mundo justo cuando debería despertarla. La Navidad moderna no prepara, adormece, no activa, suaviza, no confronta, entretiene. Y este adormecimiento espiritual es para el enemigo más útil que cualquier ataque directo. Porque un creyente atacado puede defenderse,
pero un creyente dormido ni siquiera sabe que debe pelear. Por eso este mensaje es tan urgente, porque si comprendemos que la Navidad moderna ha sido utilizada para distorsionar la verdad y adormecer el discernimiento, entonces podremos abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo en el mundo actual con una claridad que pocos han tenido. Y ese despertar es necesario para lo que viene, porque la guerra que comenzó en Belén está lejos de haber terminado. Si este mensaje está despertando tu espíritu, si sientes que algo dentro de ti se está encendiendo, te invito a no guardarte esto. Comparte este video, deja tu comentario y suscríbete a Pruebas Bíblicas. Necesitamos que esta verdad llegue a miles que han celebrado sin saber, para que despierten antes de que sea demasiado tarde. Bloque 6. La Navidad como vértice de una batalla que continúa hasta hoy. A medida que avanzamos en esta revelación, es imposible ignorar un hecho que atraviesa la historia como una línea de fuego. La Navidad no fue un evento aislado enterrado en el pasado. Fue la apertura de un portal profético, un punto de inflexión espiritual que sigue actuando hoy, milenios después. Porque el nacimiento del Mesías no cerró una guerra, la inició. No concluyó una profecía, la activó. No calmó al enemigo, lo enfureció. Y cuando el mundo moderniza, decora y suaviza la Navidad, no solo distorsiona lo que ocurrió en Belén, oculta la continuidad de una batalla que aún se libra alrededor de nosotros. El error más grande de esta generación es creer que la Navidad es una historia, cuando en realidad es un código profético que atraviesa los siglos y define el presente espiritual del mundo. Los expertos que han estudiado profundamente la dimensión profética del nacimiento de Jesús coinciden en algo estremecedor. La reacción del reino de las tinieblas aquella noche nunca terminó. Porque el dragón que Apocalipsis describe no estaba interesado únicamente en detener al niño durante su nacimiento. Estaba interesado en detener todo propósito que ese nacimiento desencadenaría en la tierra. Y ese propósito sigue avanzando, sigue creciendo, sigue confrontando. La guerra que comenzó en Belén todavía continúa. Y el enemigo, al ver que no pudo detener el origen, decidió atacar la memoria. Utilizó cada siglo, cada cultura, cada tradición, cada mezcla, para cubrir el significado espiritual del nacimiento con un manto tan suave que generaciones enteras crecieron sin saber que estaban paradas sobre un campo de batalla. Por eso hoy vemos un fenómeno extraño. Millones celebran la Navidad sin saber que aquello que festejan fue el inicio de una confrontación que ellos mismos están viviendo. Celebran el nacimiento del Salvador, pero no reconocen la guerra espiritual que los rodea. Cantan sobre paz, mientras sus vidas están llenas de ataques invisibles. Encenden luces artificiales, mientras la luz verdadera lucha para brillar en medio de un mundo saturado de engaños. Hablan del niño Jesús, pero no reconocen al Cristo resucitado que confronta sistemas, cadenas y tinieblas que siguen operando con más sutileza que nunca. La desconexión entre la historia y la realidad espiritual actual no es casual, es estratégica. Los estudiosos de la profecía explican que cada movimiento del reino de Dios provoca una reacción equivalente del reino de las tinieblas. Y así como el nacimiento del Mesías abrió una nueva etapa en la historia espiritual, también lo hizo en la historia del enemigo. Por eso vemos que desde aquel día, las tinieblas comenzaron a cambiar de estrategia. Si no podían impedir la luz, intentarían imitarla. Si no podían detener al rey, intentarían distorsionar su imagen. Si no podían apagar la profecía, intentarían mezclarla con tradiciones para que perdiera su pureza. La Navidad moderna es el resultado de siglos de imitación acumulada.
capas de simbolismos que se superpusieron hasta que la verdad quedó enterrada bajo decoraciones brillantes. Pero lo más inquietante es que esta mezcla sigue siendo utilizada hoy. Muchos de los símbolos navideños que decoran hogares, calles, templos e incluso altares tienen raíces espirituales que no provienen del Dios de Israel, sino de antiguas culturas que celebraban la luz falsa, el renacimiento del sol, la adoración a deidades disfrazadas. Y aunque hoy la mayoría no lo sabe, la atmósfera espiritual se alimenta de símbolos, de rituales, de prácticas que conectan a la humanidad con fuentes espirituales equivocadas. Las tinieblas no necesitan sacrificios visibles. Les basta con mantener a la humanidad dentro de una atmósfera equivocada. Y esa atmósfera se construye cada diciembre, año tras año, sin que la mayoría lo note. Los expertos señalan algo aún más profundo. La Navidad moderna no solo distorsiona la historia, distorsiona la percepción espiritual. Mientras el cielo recuerda el momento en que la luz descendió al campo de guerra, la humanidad se adormece en una tradición que le impide ver la intensidad del conflicto actual. El enemigo no teme a quienes celebran la Navidad. Teme a quienes entienden lo que realmente ocurrió esa noche, porque quien entiende Belén, entiende Apocalipsis. Quien entiende el nacimiento, entiende la guerra. Quien entiende el pesebre, entiende el reino. Y esta generación está tan saturada de símbolos artificiales que ha perdido la capacidad de percibir la magnitud espiritual del tiempo que vive. Por eso el cielo está levantando voces que vuelven a narrar lo que realmente ocurrió. No como una historia infantil, sino como una revelación profética. El nacimiento del Mesías fue la señal de que el reino había llegado a la tierra, y esa llegada sigue produciendo efectos hoy. La Navidad verdadera sigue viva, no en las luces artificiales, sino en la batalla que continúa. Cada vez que un creyente despierta, ilumina. Cada vez que alguien discierne, confronta. Cada vez que alguien entiende el propósito, destruye tinieblas. Belén no fue un recuerdo, fue una activación. El próximo bloque irá aún más profundo al revelar cómo la Navidad moderna no solo distorsiona el pasado, sino que prepara el escenario para un engaño global que ya está en marcha. Bloque 7. La Navidad moderna como preparación para un engaño global. Cuando los expertos en profecía siguieron analizando las capas ocultas de la Navidad moderna, se dieron cuenta de algo tan profundo y tan inquietante que durante un tiempo dudaron en revelarlo abiertamente. No se trataba simplemente de símbolos paganos mezclados con tradiciones cristianas, ni de rituales antiguos camuflados bajo luces y canciones modernas. Se trataba de algo mucho más serio, más estratégico, más peligroso. La Navidad que el mundo celebra hoy no solo distorsiona el pasado, prepara al mundo para un futuro que la Escritura describe con asombrosa precisión. Un futuro donde la humanidad, debilitada espiritualmente, emocionalmente moldeada y mentalmente saturada, aceptará con los brazos abiertos un engaño global que ya comenzó a tomar forma. Los expertos explican que cada época tiene un ambiente espiritual que la define, un espíritu del tiempo que moldea la percepción colectiva. En los días de Noé era la corrupción total, en los días de Elías, la idolatría, en los días de Jesús, la opresión religiosa. Y en nuestros días, la mezcla, la confusión, la distorsión, el sincretismo espiritual. La Navidad moderna es el símbolo perfecto de esta mezcla, una adaptación cultural que toma partes de diferentes sistemas y las une en una sola celebración que parece espiritual, pero que no transforma. Y si una generación aprende a aceptar una mezcla espiritual cada diciembre, ¿cómo discernirá cuando esa mezcla deje de ser una fiesta y se convierta en un sistema global? Las tinieblas han aprendido algo a lo largo de los siglos. El engaño más efectivo
no es el que contradice la verdad, sino el que se le parece. Por eso la Navidad moderna es tan eficaz en su propósito. No elimina a Jesús, lo conserva, pero lo reduce, lo mantiene, pero lo suaviza, lo menciona, pero lo disfraza, lo recuerda, pero lo limita a una imagen infantil. El enemigo comprendió que la mejor manera de preparar al mundo para un falso Mesías es presentar una versión incompleta del verdadero. Si te acostumbras a celebrar un Cristo que no confronta, un Cristo que no juzga, un Cristo que no exige, un Cristo que no regresa con gloria, entonces estarás emocionalmente listo para aceptar cualquier figura espiritual que se parezca a ese ideal cultural. Los expertos lo llaman el espíritu de la falsa luz. Un espíritu que no se manifiesta en oscuridad evidente, sino en una luz artificial, agradable, emocional, pero hueca espiritualmente. La Navidad moderna es el entrenamiento perfecto para este tipo de luz. Durante semanas enteras, las naciones se sumergen en una atmósfera emocional donde lo bueno parece ser cualquier cosa que produzca ternura, unión, nostalgia o paz momentánea. Pero la Biblia advierte que en los últimos tiempos habrá una luz engañosa que seducirá incluso a los escogidos, una luz que imitará la verdad mientras oculta el peligro. ¿Y cómo reconocerá esta generación esa falsa luz? Si ha sido entrenada durante años a aceptar una versión emocional y superficial de la verdad. Aquí es donde la revelación se vuelve más incómoda. La Navidad moderna no es solo una distorsión histórica, es una pedagogía espiritual, un entrenamiento colectivo que enseña al mundo a abrazar lo simbólico sin buscar lo real, a amar la emoción sin buscar la revelación, a honrar una imagen sin someterse al propósito. Es la atmósfera perfecta para que, cuando aparezca un líder carismático, espiritual, amable, aparentemente lleno de luz, la humanidad lo reciba como una esperanza, sin darse cuenta de que esa luz no proviene del cielo, sino de la sombra. Los expertos conectan esto directamente con Apocalipsis 13, donde se describe una figura que no se presentará con caos, sino con orden, no con violencia, sino con paz, no con oscuridad, sino con brillo. Una figura que hablará palabras que suenan celestiales, pero que provienen de otra fuente. Una figura que será aceptada no porque sea verdadera, sino porque encaja perfectamente con la espiritualidad superficial que la humanidad ha cultivado por siglos. Y según los expertos, la Navidad moderna, con su espiritualidad emocional, mezclada, diluida y global, es uno de los mecanismos más eficaces para preparar al mundo para esa aceptación futura. Porque cuando una generación se acostumbra a una versión inocua del Mesías, estará preparada para aceptar una imitación. Cuando una generación celebra una luz artificial cada año, no reconocerá la diferencia cuando una luz falsa brille sobre las naciones. Cuando una generación celebra la unión emocional por encima de la verdad espiritual, estará dispuesta a abrazar un liderazgo que prometa paz sin reino, esperanza sin arrepentimiento, unidad sin santidad. Lo que comenzó como una distorsión del pasado se ha convertido, sin que millones lo perciban, en un moldeador del futuro. Una fiesta diseñada para adormecer el discernimiento, reconfigurar la percepción espiritual y preparar al mundo para abrazar una mentira que llegará envuelta en luz. Y esa mentira será tan convincente que muchos no sabrán distinguir entre el verdadero rey y aquel que intentará ocupar su lugar. En el siguiente bloque, revelaremos cómo esta manipulación espiritual no solo afecta a la humanidad, sino también al cuerpo de Cristo, preparando el terreno para la mayor división profética de los últimos tiempos. Bloque 8.
la Navidad y la división profética que ya se manifiesta dentro de la Iglesia. A medida que los expertos profundizaron en la conexión entre la Navidad moderna y el engaño global, descubrieron algo aún más inquietante, algo que no afecta solamente al mundo secular, sino al propio cuerpo de Cristo. La distorsión de la Navidad no solo prepara a las naciones para aceptar una luz falsa, también está dividiendo silenciosamente a la Iglesia en dos líneas proféticas opuestas. Una línea que recuerda al niño y otra que espera al Rey. Una línea que vive de emociones espirituales y otra que vive de discernimiento. Una línea que se conforma con símbolos y otra que busca propósito. Y esta división no se manifiesta en peleas visibles, sino en posturas espirituales internas que determinan cómo cada creyente interpreta el tiempo que está viviendo. Los expertos describen esta división como la separación entre los que siguen el adorno y los que siguen la gloria. Esto no tiene que ver con gusto personal, con si alguien pone un árbol o no, con si canta villancicos o no. Tiene que ver con la forma en que cada uno entiende la historia del reino. Para muchos, la Navidad sigue siendo un momento dulce, emocional, nostálgico, casi infantil. Una historia que no confronta, que no exige, que no llama. Pero para otros, para aquellos cuyo discernimiento ha sido abierto por el Espíritu, la Navidad revela una guerra, una entrada estratégica del cielo, una invasión que aún continúa, un recordatorio profético de que la luz entró por primera vez para anunciar que entraría de nuevo, esta vez no como niño, sino como Rey de gloria. Esta diferencia de percepción espiritual es más profunda de lo que parece, porque quienes se quedan en la versión decorada de la Navidad tienden a desarrollar una fe emocional, enfocada en lo sentimental, en lo que conforta, en lo que une sin confrontar. Una fe que abraza el símbolo, pero no el propósito. Una fe que busca ternura, pero que rehúye del fuego. Por otro lado, quienes entienden la verdadera dimensión profética del nacimiento del Mesías desarrollan una fe despierta, sobria, vigilante, una fe que no se deja engañar por emociones, sino que busca discernir el espíritu detrás de cada cosa. Una fe que no se queda en el pesebre, sino que camina hacia la espada. Y esta división se está haciendo más evidente cada año. No porque unos celebren y otros no, sino porque unos ven el tiempo y otros no. Unos sienten que estamos en el umbral profético más intenso de la historia humana. Otros creen que todo continúa igual. Unos interpretan las señales espirituales como advertencias, otros las interpretan como exageraciones. Unos despiertan, otros se duermen aún más. Y la Navidad moderna, repetida y suavizada durante generaciones, ha contribuido a esta ceguera espiritual colectiva. La Iglesia de hoy está viviendo una separación silenciosa entre los que entienden el propósito profético de la primera venida y los que están totalmente desprevenidos para la segunda, porque quien no entiende Belén, tampoco entenderá la Nueva Jerusalén. Quien no entiende el pesebre, tampoco entenderá el regreso glorioso. Quien no entiende el llanto del niño, tampoco entenderá el sonido de trompeta que estremecerá los cielos. La Navidad moderna creó cristianos que aman la historia, pero ignoran el cumplimiento, que celebran el nacimiento, pero no viven esperando la aparición, que recuerdan la ternura, pero no se preparan para la gloria. Y es aquí donde la división se vuelve profética, porque la Escritura dijo que en los últimos tiempos habría un pueblo que tendría apariencia de piedad, pero negaría su poder. Un pueblo que amaría lo externo, pero negaría lo interno. Un pueblo que se quedaría con la forma y abandonaría la esencia. Y aunque esto parece duro, la Navidad moderna ejemplifica este fenómeno. Multitudes celebran la forma de la historia, pero ya no pueden ver la esencia profética que esa historia desató.
Los expertos advierten que esta división será crucial en los tiempos finales. Porque cuando aparezca la luz falsa, los que aman el símbolo la abrazarán. Los que aman la emoción la seguirán. Los que aman la suavidad la defenderán. Pero los que aman la verdad, los que entienden el peso profético, los que recuerdan la guerra de Belén, los que ven con los ojos abiertos, ellos reconocerán que no es el Mesías verdadero. Ellos escucharán la diferencia entre una voz que acaricia y una voz que gobierna. Ellos sabrán que la luz falsa nunca podrá imitar la gloria del Rey verdadero. El próximo bloque profundizará aún más en esta separación espiritual y revelará cómo la Navidad moderna está conectada con el cumplimiento de una profecía que muchos han ignorado por siglos. Bloque 9. La profecía que la Navidad moderna silencia y que anuncia el final de los tiempos. Los expertos en profecía sabían que la distorsión de la Navidad no podía ser un simple error cultural, no cuando había tantas coincidencias espirituales, no cuando el cielo fue tan claro al describir el nacimiento del Mesías como un acto de guerra, no cuando tantos símbolos introducidos siglos después tenían raíces en antiguas celebraciones paganas que imitaban la luz. Algo así no ocurre por casualidad. Hay un patrón, hay una estrategia, y mientras estudiaban este patrón, encontraron una profecía que la mayoría de la iglesia moderna no ve, no predica y no relaciona con la Navidad. Una profecía que el enemigo ha intentado silenciar durante generaciones, porque revela el verdadero propósito del nacimiento de Cristo y expone el engaño final que viene sobre el mundo entero. Esa profecía es la que conecta directamente la primera venida de Jesús con la segunda, no como dos historias separadas, sino como dos capítulos de una misma guerra. Una guerra que comenzó cuando la luz descendió en Belén y que terminará cuando esa misma luz descienda sobre las nubes con poder y gran gloria, estremeciendo naciones, derribando reinos humanos y venciendo definitivamente al enemigo. Esta profecía fue escrita de forma clara por Juan en Apocalipsis 12, donde el nacimiento del Mesías es descrito no como un acto dulce, sino como un choque cósmico entre la mujer, el niño y el dragón. Allí se muestra a Satanás esperando para devorar al niño desde el primer instante. Y luego, justo después del nacimiento, el texto dice que ese niño fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, la profecía conecta Belén con el retorno del rey. Pero la Navidad moderna rompió esa conexión, la suavizó, la anuló, separó los dos capítulos de la misma guerra, hizo que millones recuerden al niño, pero olviden al rey que regresa. Hizo que las personas canten sobre paz, cuando la profecía dice claramente que la segunda venida traerá juicio para las tinieblas. Hizo que se recuerde la escena, pero no el propósito. Y ese corte espiritual dejó a la iglesia desarmada para enfrentar los tiempos finales. Porque quien no entiende el inicio de la guerra, tampoco entenderá su final. Los expertos encontraron algo aún más profundo. Las tradiciones navideñas modernas, introducidas siglos después, fueron colocadas justamente para desviar la atención de la profecía. La estrella se volvió un adorno, cuando en realidad fue un aviso de guerra. Los pastores se volvieron figuras tiernas, cuando en realidad fueron los primeros soldados espirituales en recibir la noticia. Los ángeles se volvieron decoraciones, cuando en realidad fueron los guardianes de la operación más peligrosa jamás ejecutada en la tierra. Belén se volvió un símbolo de calma, cuando en realidad fue un campo de batalla donde la luz se infiltró en territorio enemigo. Y mientras la humanidad crecía con esta versión suavizada, el enemigo avanzaba. Si lograba que el mundo viera la Navidad solo como un cuento dulce, nadie estaría preparado para ver su cumplimiento final.
Si lograba que la iglesia se quedara atrapada en un bebé, no podría discernir al rey que vuelve. Si lograba que el mundo se emocionara con el pesebre, no podría reconocer la voz de trompeta. Si lograba que abrazaran la ternura, no podrían enfrentar la gloria. Es aquí donde los expertos concluyeron algo escalofriante. La Navidad moderna es una distracción profética, no porque sea mala en sí misma, sino porque desvía los ojos del propósito eterno. Genera emoción, pero silencia advertencia. Produce lágrimas, pero apaga discernimiento. Une familias, pero divide la verdad. Es perfecta para una generación que ama la espiritualidad emocional, pero rechaza la espiritualidad profética. Una generación que se siente bien recordando el nacimiento, pero que teme hablar del regreso. Y cuando mencionaron esta profecía, muchos comenzaron a entender. La Navidad moderna prepara a una humanidad entera para ser sorprendida por el día del Señor. Porque mientras millones dedican su energía a celebrar el recuerdo del niño, se olvidan de la advertencia del Rey. El mismo Jesús dijo que cuando regresara, la humanidad estaría distraída, ocupada, emocionada, celebrando, viviendo como si todo continuara igual. Y eso es exactamente lo que ocurre cada diciembre. Un ciclo emocional anual que adormece la urgencia, que adormece la percepción espiritual, que adormece la vigilancia del corazón. La profecía dice que la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago que cruza el cielo, que nadie podrá ignorarla, que nadie podrá detenerla, que nadie podrá suavizarla. Y cuando Él venga, todo lo que el mundo celebró de manera superficial será expuesto a la luz de la verdad. La Navidad que el mundo creó caerá como decoraciones vacías frente al Rey que regresa no como niño, sino como fuego, como justicia, como autoridad absoluta. En el bloque 10 revelaremos el clímax espiritual, por qué Dios no reconoce esta Navidad y cuál es la Navidad que el cielo sí espera que recordemos. Bloque 10. El clímax profético, la Navidad que Dios sí reconoce y el llamado final a una generación adormecida. Después de atravesar esta revelación, ya no podemos mirar la Navidad con los mismos ojos. Lo que el cielo vio aquella noche no fue una celebración emocional, sino una operación militar espiritual. No fue una postal, sino una señal. No fue un pesebre decorado, sino un campo de batalla donde la luz irrumpió en la oscuridad con un propósito tan grande que cambiaría la historia para siempre. Y ahora, mientras el mundo sigue celebrando una Navidad que Dios no reconoce, el cielo señala otra verdad. Hay una Navidad que el cielo sí reconoce, una Navidad que no se mide por rituales ni por tradiciones, sino por propósito, por guerra, por reino, por retorno. La Navidad verdadera no mira al niño, mira al Rey que regresa. El cielo nunca ordenó recordar la fecha, ordenó recordar el propósito. Nunca pidió cantar sobre el pesebre, pidió proclamar el reino. Nunca pidió que la luz fuera decorativa, pidió que la luz fuera una espada. La Navidad que Dios reconoce es aquella en la que entendemos por qué Jesús nació, para destruir las obras del diablo, para romper las cadenas que la humanidad no podía romper, para abrir un camino de salvación que ninguna fuerza en la tierra o en el infierno podía cerrar. La Navidad que el cielo reconoce no tiene que ver con símbolos, sino con el cumplimiento de una profecía que conecta Belén con Apocalipsis, el pesebre con las nubes, el primer llanto del niño con la trompeta final del Rey. Porque la profecía no terminó en Belén, comenzó. Y la guerra que inició esa noche no ha terminado. Hoy continúa en cada corazón que lucha entre la verdad y la tradición, entre la luz verdadera y la luz artificial, entre la vigilancia y el adormecimiento. El enemigo logró suavizar la memoria de Belén, pero no pudo eliminar el eco de la profecía.
Y ese eco resuena hoy más fuerte que nunca. El mismo Jesús que vino una vez vendrá otra vez. Y no vendrá como niño, vendrá como rey. Vendrá con fuego en los ojos y voz como muchas aguas. Vendrá para juzgar la oscuridad que se levantó en la tierra y para levantar a su pueblo de entre las naciones, como lo anunció desde el principio. Y cuando Él venga, toda falsa luz caerá, toda mezcla quedará expuesta, toda tradición humana será sacudida, toda celebración vacía será revelada como lo que siempre fue, una distracción. Porque la luz del Rey no es una luz suave, es una luz que arrasa, que confronta, que divide, que juzga, que purifica. Cuando su gloria descienda, no habrá árbol, ni adorno, ni villancico capaz de competir con la verdad que revelará su presencia. El mundo recordará al niño, pero será el Rey quien se manifestará. Y aquí está el clímax de esta revelación. Si entendemos la verdadera Navidad, entendemos el tiempo final. Entendemos que el mundo está siendo preparado para un engaño que imita la luz. Entendemos que la Iglesia se está dividiendo entre los que aman símbolos y los que aman verdad. Entendemos que la guerra espiritual no comenzó con el anticristo, comenzó con el nacimiento del Cristo verdadero. Entendemos que Belén fue un anuncio, un código profético, un recordatorio de que la luz siempre llega en medio de las tinieblas, pero también de que las tinieblas siempre intentan imitar esa luz. Por eso este mensaje no es una crítica cultural, no es una invitación a rechazar fiestas, no es una discusión doctrinal, es un llamado, un clamor, un despertar. Es la voz del cielo intentando rescatar el propósito que el enemigo intentó silenciar. Es Dios diciendo a esta generación: recuerden por qué vino mi Hijo, para que estén preparados para cuando vuelva. Porque la profecía que comenzó en Belén no terminará hasta que los cielos se abran y el Hijo del Hombre descienda con gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Alfa y la Omega, como el principio revelado en aquella noche y como el fin que se acerca. Si este mensaje tocó tu espíritu, si algo dentro de ti se encendió, si sentiste que esta verdad no es casualidad, te invito a no quedarte callado. Comparte este video, deja tu comentario y suscríbete al canal Pruebas Bíblicas. Este contenido no es entretenimiento, es preparación espiritual para una generación que necesita despertar antes de que sea tarde. Tu apoyo permite que más personas escuchen estas verdades y entiendan lo que el cielo está diciendo hoy. Porque la Navidad que Dios reconoce no es la del pasado cultural, sino la del propósito eterno. Y ese propósito anuncia que la historia está llegando a su clímax y la luz verdadera está por manifestarse de nuevo.